Muy buenas tardes a todo el mundo, soy Héctor, os doy la bienvenida a este humilde canal de YouTube. Hoy continuamos con nuestra sección de entrevistas. Esta entrevista está grabada, no es en directo y estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que me interesa mucho, que es la literatura y la cultura japonesa. Y para ello tenemos a Diana Rosell. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Héctor, por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Y nada, espero que pasemos un buen rato hablando de cultura japonesa, que me encanta, y así estoy en tus manos. Seguro que sí. Bueno, Diana es doctora en Historia del Arte, especializada en Antoni García Yansou y en la influencia del arte japonés en la época modernista. Su objetivo, lo podéis ver también en su página web, que os la voy a dejar en la descripción de este vídeo, es servir de puente cultural entre la cultura japonesa y la nuestra. Le apasiona investigar, divulgar y organizar talleres y cursos para varias instituciones y también escribe artículos y combina la divulgación con la enseñanza de lengua y cultura japonesa. Bueno, la primera pregunta que me surge, Diana, es ¿cuándo empezó tu interés por la cultura japonesa? Uy, pues esto tenemos que ir hace muchos años, ¿eh? Tenía 17 años y cuando fui pues, a Inglaterra a estudiar inglés un verano, gracias a mis padres, gracias. Y entonces allí conocí a gente japonesa y la mayoría eran japoneses o hablaban inglés o hablaban japonés, claro, japonés. No, inglés pues lo que podía. Y a partir de allí surgió una amistad y bueno, mi padre pues se ha dedicado toda la vida él es artesano, se ha dedicado siempre pues, al mundo del arte. Y él, pues, a la hora de yo de escoger el crédito, bueno, al final de curso de bachillerato, pues tienes que escoger algo que te guste, ¿no? Y hablando con él, pues me dijo que un pintor que me encanta, Toulouse-Lautrec, que estoy segura que la mayoría lo conocéis, que es este del Moulin Rouge, si habéis visto la película, pues era en realidad influenciado por el arte japonés. Así que me enamoré enseguida, bueno, más de lo que estaba ya, y dos cosas que era pues el Art Nouveau o el modernismo con Japón se unieron y a partir de allí pues lengua japonesa, me fui a vivir a Japón, soy profesora de japonés ahora, bueno, esto de que has dicho del puente cultural. ¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo en Japón, Diana? Bueno, poquito tiempo, en realidad medio año, pero me dio tiempo a trabajar, a estudiar, un poco de todo. Lo que pasa que tuve que volver por el tema del terremoto del 2011 y ya volví, y ya bueno, se me complicó la vida aquí porque tuve que cerrar el tema de la tesis y ya está, pero me interesa todo lo que es cultura y sobre todo, pues esto, ¿no? Ofrecer el nivel divulgativo, porque muchas veces la gente académica ahora se está como abriendo más porque están viendo que, o estamos viendo que la cosa va muy mal. Si no divulgamos, sociedad no sabe lo importante que es, ¿no? O la mayoría de gente, porque lo que es la conservación o leer o la cultura en general, la cultura debe ser para todo el público, no una cosa para unos cuantos y ya está, no. Por eso yo también me considero una persona divulgadora y me encanta esta parte del trabajo. Es igual de importante que seguir investigando o escribir o todo lo que hago. Genial. Bueno, pues vamos a entrar en harina. Japón tiene, bueno, una tradición literaria que abarca siglos. Vamos a ir metiendo un poquito, vamos a dar una visión global o vamos a analizar globalmente. Y me gustaría preguntarte, Diana, ¿cuáles consideras que son los principales géneros literarios de la tradición japonesa y algunos ejemplos de obras destacadas dentro de cada uno de ellos? A ver, para resumir, porque la historia de literatura japonesa es muy grande, ¿no? Pero para resumir, y diría que el inicio, que es una cosa que es poco conocida, yo creo, el inicio, la lengua japonesa no estaba desarrollada como tal, sino que era la lengua china. Entonces tenemos las primeras obras más importantes, que estamos hablando pues más allá pues, del año 500 y pico,
o sea, hace bastantes años. Las primeras obras serían de mitología o fundación de Japón, de la nación japonesa. Amaterasu, la diosa del sol, todo lo que es su religión, ¿no? También, que es todo lo que es el Shinto, luego, y que ya sabéis que el emperador de Japón era concebido antes de la Segunda Guerra Mundial como descendiente de esta familia de Amaterasu, ¿no? Bueno, pero para mí la obra como más importante o cuando hace el cambio dentro de la literatura japonesa es Monogatari, Genji no Monogatari, que en japonés significa Monogatari, es cuento, que es el cuento de Genji. Que Genji es estos kanji o ideogramas chinos. Los ideogramas chinos, para resumir un poco, tienen muchas pronuncias diferentes, pero en este caso se coge la pronunciación china y se quería, la autora, que es Murasaki Shikibu, ella quiso hacer esta novela inspirándose en la figura de Minamoto, que era un personaje bastante famoso dentro de la historia de Japón, como el príncipe Genji, que era un príncipe muy amoroso, muy mujeriego. Entonces tenemos una gran descripción en la época Heian, que sería época medieval, o medieval aquí en Europa, muy profusa de los kimonos, si os gusta todo este tipo de novela descriptiva, ¿no? Porque es considerada como la primera novela en literatura japonesa, os va a gustar esta novela. Pero tiene que gustaros mucho la descripción, porque a lo mejor está 2 páginas hablando del kimono, de la seda, del brocado, pero es maravilloso. Y aparte de esto, que es el inicio de la lengua japonesa como tal, porque en ese periodo se constituye lo que es el silabario hiragana y katakana, que son los sistemas o sea, son los 2 silabarios que está compuesto la lengua japonesa, aparte de los kanji. O sea, es el momento que la lengua japonesa nace y se independiza de estas primeras obras como Kokeshi o las más Nihon Shoki, Kojiki, perdona, porque me he equivocado, Kojiki o Fudoki, que son las primeras novelas más antiguas que hay, bueno, novelas, obras de recopilación, pues eso, de memorias de los sucesos de la humanidad o crónicas de Japón, esto. Pero en la época Heian es la más importante. Entonces, en esta época, en esta novela vemos cómo se escribe en hiragana, que esto es un poco difícil de explicarlo así sin nada, pero voy a intentarlo. O sea, la lengua japonesa viene del chino. O sea, todos hemos visto los ideogramas, que son las letras chinas, ¿verdad? Sí. Que es a través de un dibujo una idea. Pero en esta época lo que se hace es, a través de este ideograma, que se llama kanji en japonés, sale hiragana, que es la letra sintetizada en plan más redonda, que se utilizaba solamente para la escritura femenina. Por eso es más redonda, es más bonita. Y la otra es el katakana, que es más lineal, que es para el hombre en esta época. O sea, Murasaki Shikibu, autora de Genji Monogatari, es súper importante. Como os la destaco porque, aparte de todo esto, está muy vinculado con la pintura, la manera de pintar, de representar. No sé si lo habéis visto alguna vez, los rollos como en la Biblioteca de Alejandría o un papiro egipcio, que pues en Japón se hacía igual, o en China, con los rollos, se enrollaba, ¿no? En makimono se llama, y se describía todo el texto con la imagen también. ¿Y actualmente, Diana, katakana se utiliza para palabras extranjeras o sigue esa diferenciación por género? Muy interesante esto. O sea, actualmente no hay diferenciación de género, aunque es considerado actualmente como esto va cambiando, ¿no? Como el castellano, por ejemplo, que tenemos
muchos cambios en la lengua, pero es considerado como una lengua kawaii, muy cute y muy bonita, porque es redonda. Entonces la gente joven hace los mensajes de móviles, ¿no? Ujú. Manda como, ay, voy a quedar bien, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Diana, ¿no? Pero tendría que escribir en katakana porque es de origen extranjero, pero depende de lo que quiera transmitir, ¿no? Si quiero transmitir como soy muy mona, Ujú. voy a escribir en hiragana, aunque mi nombre sea de origen extranjero, pero en mi caso no sé si estaría muy bien visto porque soy extranjera, entonces mejor japonesa sí estaría mejor. Y el katakana no solamente se utiliza para palabras de origen extranjero, también para como destacar como si fuera una negrita, Ah, ¿no? Por eso tenemos Pikachu ah, o karaoke, que sí. son palabras japonesas, pero se escriben en katakana para destacarlas y los sonidos también. Por ejemplo, Pikachu, pica pica, si Ujú. tenéis todos la idea del Pikachu, ¿qué es Sí. el Pikachu? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Pikachu? O sea, tiene la cola, ¿no? Que Sí. es eléctrica. Entonces, en japonés esto se llama pica pica, Ajá. que es el sonido de la luz eléctrica, y luego chu, que es el sonido de las ratas pequeñas que hacen este sonido. Entonces, Ya. Pikachu. O sea, las onomatopeyas serían en katakana, entonces. Exacto. Qué guay, qué interesante. Bueno, y aparte de, o sea, el teatro no, el teatro kabuki también tuvieron un peso importante o han tenido un peso importante en la cultura japonesa, este tipo de teatro que en las películas muchas veces se ve tan ritual. Sí, a ver, puedo comentar como la diferencia que hay, ¿no? Hay, como bien dice Sector, el género del teatro es muy importante dentro de la cultura japonesa y hay dos géneros, ¿no? Digamos, teatro kabuki y teatro no. Teatro kabuki sería teatro popular japonés Ujú. y vemos casi todos los grabados que tenemos de ukiyo-e, que son los grabados pues de la ola de Mm. Kanagawa o Tokusai Hiroshige. Hay muchísimos artistas que representaron estos actores más populares, ¿no? Por ejemplo, estos que van pintados en la cara con rayas rojas o así con el cabello muy exagerado, de grandes, o sea, colores muy extravagantes, muy diferentes, Ujú. eso es kabuki. Pero no sería el teatro tradicional japonés. Ujú. Se ponen estas máscaras como de porcelana o cerámica que denota una gran seriedad. Mm. Es diferente. Y también lo que representan, ¿no? Una es más mitología, lo que comentábamos antes, ¿no? Nacimiento de Japón, Ujú. Amaterasu, o cosas de política, o de lo que es la vida de la corte. Y la otra es más de la vida cotidiana de la calle, un actor Ujú. famoso, sus aventuras amorosas. Mm, Y decir que este tema del teatro tiene mucha relación con el teatro griego, porque Ujú. en Japón está prohibido y aún, creo que aún, no me quiero equivocar, que algunos personajes masculinos lo hacían hombres siempre. Ay, o sea, femeninos, perdona, Ujú. personajes femeninos lo representaban hombres. Ujú. De hecho, la geisha eran hombres al Ok. principio. Está muy vinculado con esto, del arte, porque geisha es un artista también. Ah, muy interesante. Sí, de verdad, estoy fascinado. Otra pregunta, Diana. La literatura japonesa ha influido en muchísimos escritores a nivel internacional, o sea, ya fuera de Japón. ¿Y podrías mencionar algunas obras literarias que hayan tenido, o algún autor japonés que hayan tenido un fuerte impacto a nivel internacional, ya fuera de Japón? A ver, todo esto yo creo que aquí en España el boom, ¿no? Se dio hace como unos 15 años, un poquito más, con Haruki Murakami, que estoy segura que muchos lo habéis leído o lo leeréis, porque es uno de los grandes, ¿eh?
Entonces Haruki Murakami, que es del 47 si no me equivoco, este señor escribió una de las primeras novelas fue, o de las primeras, Norway Wood, que es Tokyo Blues. Entonces esta novela, que veo que sí que te la has Sí. leído, te la... Bueno, sí, a mí la que me gustó mucho es, que supongo también es muy famosa, Kafka a la orilla, que fue la Sí, yo primera que no la leí, he leído, ¿eh? pero Porque luego Tokyo Blues la leí después. O sea, sí es verdad que escuché antes Tokyo Blues que Kafka a la orilla, pero ahí a la biblioteca, como yo soy muy fan de Kafka, pues opté por ah, esa. muy bien, muy bien. Bueno, o sea, el orden al final da igual, Sí. porque si te gusta, pues ya está. Pero lo que os iba a decir, en esta época, pues todo el mundo se leía este libro y yo, Sí. bueno, solamente la gente me decía que lo había leído. Sobre todo, léelo cuando estés bien, Sí. porque si lo lees cuando está mal, Sí. para la gente que nos vea, si os habéis separado tal, no os hagáis spoiler o lo que sea, o estáis más bajos anímicamente, no Sí, leéis sí. este libro porque no es muy positivo, la verdad. Sí, ¿Eh? sí. Sí, sí, hay que estar de buen humor. Como muchísimos libros japoneses, ¿eh? O sea, tú como que luego seguro que hablamos de Soseki, hay Kokoro, hay libros que como no estés bien de ánimo, Exacto, es que o sea, ahí en la literatura japonesa le gusta mucho el concepto este de mono no aware, ¿no? Que es el concepto de nostalgia. Lo mejor ya ha pasado, ¿no? Y bueno, me voy a poner a mirar aquí el árbol, esto es muy antiguo, ¿no? Y voy a experimentar el dolor a través de la naturaleza o fijándome en pequeñas cosas. Entonces, Haruki Murakami, que yo tengo que decir que no es mi escritor preferido. eso te quería preguntar, porque es el Eterno Nobel Sí, y conozco gente que le gusta la literatura japonesa, pero no soy muy fan de Murakami. Es como que no. es más el éxito internacional que realmente, ¿no? Yo para mí, o sea, y entiendo que yo solamente me he leído este libro de Haruki Murakami, me gustó, pero me dejó muy mal por esto. Y luego, sí, está bien, pero bueno, he leído, no sé, por ejemplo, os traigo, para mí de las mejores es esta de aquí, que es La Ah, Dependienta, Sayaka Murata. Para mí, o sea, esta escritora es muy personal, ¿eh? Es una opinión. ujú, Son 150 páginas, no, 162. Bueno, ujú. para mí esto es una obra de arte. O sea, es una obra porque en 160 páginas te da vueltas, tú piensas que va a terminar de una manera... O sea, no termina en ninguna película que hayamos visto o de manera convencional. Ajá. Tiene un toque surrealista, es ácida, voy a comentar un poco sin hacer spoilers. Esta chica, bueno, lo ha petado. Es porque ahora es el boom de la literatura femenina Ajá. que siempre ha existido. O sea, de hecho, Genji Monogatari, la novela esta que os he comentado al principio, que es muy antigua, Ujú. de la época medieval, la autora es una mujer. O sea, imagínate si tiene tradición dentro de la cultura Ujú. japonesa. Pero aquí son las contemporáneas y esta chica trabaja todavía, trabaja en un supermercado, ya la tenemos aquí, en un supermercado que en Japón se llama Konbini, Ujú. que es de 24 horas, pero su pasión es escribir. Entonces, ella, se llama La Dependienta porque es un poco su autobiografía. Ajá. Y es un retrato muy ácido, pero no ácido de tipo, lo siento, Murakami, no, ácido de, es que te diviertes tanto, Ujú. porque te sale por unos lados que no, te lo lees en un día esto, porque es que no puedes parar de leer. Es Ujú. brutal, aparte de mirar, está con espacios, va Sí, mucho al se lee grano, rápido. pam, pam, pam. Ujú. Y bueno, y dice una novela extraordinaria sobre lo difícil que resulta a veces formar parte del mundo. Esta, supongo que me lo preguntarás después, pero bueno, la literatura siempre está relacionada con la sociedad. Y para mí este libro es Japón. Y Ajá. de una visión de Japón de una chica, bueno, de una señora de 36 años que está soltera y te comenta todo lo Pues mira, ya que la has comentado, esa pregunta la tenía para más adelante, pero te la hago ya.
existen temas y preocupaciones muy recurrentes en la literatura japonesa que reflejan lo que tú comentas, la realidad social y cultural del país. ¿Existe eso? O sea, quiere decir, ¿existe un reflejo de cómo es la cultura japonesa en estos grandes escritores, en este caso escritoras? Yo creo que sí, que el mundo del arte o de la creación siempre ha sido como el de los primeros en hacerse preguntas, ¿eh? Iba a decir en rebelarse, no, también si queréis, si sois más combativos, pero en hacerse preguntas, en preguntarse por qué estamos haciendo aquí, que es por qué hago lo que hago, porque cada día me levanto, no sé, a las 8 para ir a trabajar en un trabajo que a lo mejor no me importa o por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces sí, Japón, creo que siempre como tenemos desde la visión occidental, y es normal, ellos también juzgan, ¿no? Pero tenemos que ir un poco más, profundizar, porque al final también son muy críticos en su sociedad, ¿no? Y este libro, o también, bueno, esta no es japonesa, pero voy a hablar de Amelino Tom también, Ah, sí, Tom, que tiene esta, o Tem- este de te- aquí, Temor y Temblor, ¿no? Ah, Estupor y Temblor, perdón, Temor y Temblor de Kierkegaard. A mí este me es, gustó, ese libro lo leí y me gustó porque ella vivió un tiempo en Japón, ¿no? Y explica su paso por una empresa. sí, es un poco bestia, ¿eh? Pero bueno, Sí. es muy real, es muy real. Y luego tiene esta que se enamora de un japonés, o sea, Ujú. y hay otra chica, otra escritora que ha escrito, ahora no me acuerdo su nombre, pero ha escrito Pechos y Huevos, se ha traducido como así, pero en realidad se llama Natsu, Natsu Monogatari, el cuento de verano, y esta chica también habla de un tema que preocupa, ¿no? Como la dependiente, que es, a ver, si quiero ser madre o no quiero ser madre, Ujú. ¿no? Si el papel de la mujer es ser madre y si no lo eres, ¿qué pasará? ¿No? ¿Qué pasará si encajaré bien en la sociedad? Estoy hablando de sociedad japonesa, pero también podemos hablar aquí, aunque hay más libertad, ¿no? Ujú. Eh, y habla mucho de la reproducción asistida y todo lo que significa, ¿no? Ujú. O ser madre sola, etcétera, etcétera. Entonces, sí, para mí es un reflejo de la sociedad japonesa. Y luego, para abrir un poco más, que siempre no quiero cerrar todo en mujeres, hay un libro muy chulo que me lo he leído este verano, que es muy bonito, Ella y su gato. Ujú. Os lo recomiendo tanto, si tenéis gatos, os gustan los gatos, es muy bonito. Bueno, es una historia de Makoto Shinkai, que él es guionista y también es un anime, Ah, este libro, luego lo busqué, ujú. pero está escrita por Naruki Nakagawa. Y bueno, Nagakawa, perdón. Ella y su gato. Es tan bonito, es precioso. También cortito, bonito, súper bien escrito. Eh, no imaginas cómo termina, ¿no? Y es un poco, no me lo he leído, pero Yo y mi gato de Natsumi Soseki, sé que va Sí. de un gato que cobra vida y tal, pues esta se parece Ujú. el concepto, pero tiene un concepto muy bonito de espiritual, Ujú. budista, porque al final dentro de la cultura japonesa creen mucho en la reencarnación, Ujú. creen mucho en otras vidas. Y ya no digo más porque si no... Ahora que mencionas Soseki, sí es verdad, por ejemplo, yo, un libro que me impactó y que lo he leído ya como 3 veces, que es Kokoro de Soseki, No lo he leído, ¿eh? que Es un os fallo. recomiendo, pero también tienes que estar de muy buen humor porque es de esos libros que a mí cada vez que lo he leído me ha dejado fatal. Pero sí se ve, bueno, y en Kokoro y en también Digno de Ser Humano, en otros libros que yo he leído así trágicos, un poco como la represión de los sentimientos, ¿no? Como no expresar, te lo vas guardando hasta que termina reventando de la peor manera posible. Eso, o en Confesiones de una máscara de Mishima, que es un escritor Uf, que, no que- puedo con este señor. O sea, es pero este libro, maravilloso, pero es que no. Hace muchos años intenté leerme algo de La Perla. Bueno, es que solamente una página, porque es que me daban arcadas de vomitar. es Era tan durísimo, explícito. muy explícito. Pero esa represión, eso se sigue dando hoy en día, Diana. O sea,
esa represión de los sentimientos, en este caso esa máscara para no mostrarte como es. En Indigno de Ser Humano el protagonista contaba continuamente chistes, pero él no tenía ningún humor, pero era como para integrarse. Esa dicotomía individuo-comunidad se da al día de hoy, supongo que no tanto como se refleja en estas obras, ¿o sí? A ver, hace tiempo que no voy a Japón, ¿eh? Pero yo cuando fui, que hace ya unos años, era así. Y luego hablando con amigas japonesas que van volviendo, tienen más facilidad, ¿no? Para volver y tal. Y yo siempre le hablo, ¿ha cambiado Japón? Bueno, esto hay, por un lado, claro, desde nuestro punto de vista es muy fuerte, ¿no? Porque hay un choque cultural, son dos culturas muy distintas y sí juzgamos, porque todo el mundo juzga y no pasa nada. Es decir, es que yo a veces hablo, ¿no? Como divulgadora y no se puede juzgar porque no, a ver, también hay una parte no tan bonita de Japón y no pasa nada, igual que en España hay una parte no tan bonita de la historia. Yo, sí, me dicen que sí, que que no ha cambiado para el japonés, pero yo creo que sí que está cambiando muy lentamente las generaciones muy jóvenes, porque las generaciones jóvenes quieren viajar, quieren aprender inglés, quieren, no sé, o extranjeros que van allá a aprender japonés, ven que hay extranjeros que aprenden japonés. Aquí ya no es como hace 20 años que no existía prácticamente nada de estudios de japonés. Ahora vas a la universidad, vas a las academias. Yo tengo muchos alumnos que quieren estudiar japonés. Entonces, esto como cultura te aproxima. Pero sí que es verdad que es otra cultura muy diferente y siempre hablo yo de la primera clase es, os voy a hablar no tanto de la gramática, sino de la cultura, porque a mí no me lo explicaron como tal y esto me conllevó muchos problemas y muchas desilusiones y muchos conflictos personales porque no entendía. Tienen que entender cómo es la cultura. Aquí, culturalmente es normal, ¿no? Ahora con el tema de la pandemia, quizás mucha gente como ya no hace tanto, pero nos tocamos más, nos abrazamos, nos damos 2 besos sin conocernos de nada. Allí no. Allí no, es como, cuidado, ¿qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo, no? Y luego tienen considerado como que lo que tú has dicho de la máscara se llama tatemae, que en japonés es como viene de tateru, que es algo vertical, y mae, que es algo que está delante. Entonces tienes una cosa delante. Y tatemae es como, bueno, una máscara. Es la máscara que hay que ponerse para ir a trabajar, para relacionarse, ¿no? Porque la sociedad japonesa es muy armónica, es muy wa, que se llama. Entonces, cualquier cosa disruptiva, cualquier cosa que sea diferente, no gusta a la sociedad japonesa. Pero, aunque en realidad ellos quieren ser diferentes, que es el honne es la verdad. Mi verdad, mi sentimiento, mi kimochi, ¿no? Mi emoción. Entonces, es una sociedad muy dura desde estoy juzgando mi punto de vista como latina, ¿por qué hay esto? ¿No? Si sabes esto el primer año, pues lo pasas muy mal, ¿no? Pero, o bien, o depende del concepto, pero si una persona ya va con esta información, todo lo que le pase lo va a comprender más. Está haciendo tatema, está haciendo honne. Porque yo de verdad que no entendía muchas cosas. Me hacían omotenashi, que es muy amable, ¿no? Tú puedes encontrar una persona, por ejemplo, imagínate, Héctor, nos conocemos, ¿no? De la universidad, lo que sea, pues te invito a todo, a mi casa, a comer, tal. Y luego, pues a lo mejor dejamos de hablar, ¿no? Hostia, pero ¿qué ha pasado, no? Bueno, porque ya está, éramos eso, éramos compañeros de universidad, pero ya no somos, ¿no? Sí que tengo que decir que hay grados. Es decir, no podemos etiquetar todos los japoneses son así. No, porque a mí me pasó con una persona eso, pero no es, conocía a más personas y no todo el mundo es así. Es como decir, los españoles son así.
todos bailan flamenco. Sí, es muy tópico. Entonces a mí me hacían bailar flamenco, pero yo no sé, yo decía, yo no sé flamenco, Eh, pero baila igual. Bueno, pues voy a bailar lo que sea. Perfecto. Otra pregunta, Diana. Por Sí. ejemplo, hay un poema que he leído algunos que a mí me gusta, un tipo de poema, el haiku, y me gustaría que nos comentaras qué es el haiku. A mí, yo los que he leído me han gustado, me han parecido muy, muy curiosos, pero ¿qué es el haiku? ¿Qué representa o qué es? A ver, lo tengo escrito aquí, la chuletilla. Mira, el haiku son 3 versos y pueden ser bueno, tienen que ser de 5, 7 y 5 sílabas, pero tiene otra palabra que se llama mora porque no llega a ser una sílaba como tal, ¿no? Ujú, Y el haiku está compuesta de 2 kanji, ideogramas ujú, chinos. El primero es poeta y el otro es frase, o sea, es una poesía muy sencilla, muy directa, que normalmente al principio es como una cosa que dices, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? Pues de la hoja de otoño, ajá, por ejemplo. O esta que ya era de Matsuo Basho, que son los grandes poetas de haiku, y habla de esto, ¿no? Pues en la rama de un árbol hay un pájaro, ¿no? Un ruiseñor. Y de golpe dices, oh, qué bonito, ¿no? Porque ujú. es una rama y luego pues hace pues sus necesidades. Y de golpe es como, bueno, perdón, ¿qué ha pasado? Es muy, muy japonés, ¿eh? Ajá, Esta dicotomía que tiene en la cultura japonesa de algo súper bonito y de golpe, ¡plá! ajá. Es como muy duro. Sí, sí. Es también, Ah, pues eso me recuerda al libro de Ruth Benedict, El crisantemo y la espada, que es el estudio antropológico, que hablaba de sí, eso, ¿no? Del crisantemo, o sea, de esa dicotomía entre la belleza, lo delicado y luego el samurái, ¿no? O sea, esa espada. a ver, son así. La cultura es así, porque es una cultura de miles de años, ¿no? Entonces, su cultura, si habéis estado en Japón o iréis, se puede ver cosas muy bonitas como si fueran para niños, ¿no? Mm, Incluso niñas, de muy delicado, las galletas de la ceremonia del té, mm, estas cosas, y de golpe, ¡pam! Y deciros que el haiku también, los grandes creadores eran samurái ujú, también. Imagínate, o sea, es una persona un samurái era un guerrero, ¿no? Un ujú, mercenario. Al final estaba contratado por el señor feudal y decía, tú aquí, mata a este. ujú, A ver, como aquí en la Europa en época medieval, pero también podía ser poeta. De hecho, en la película del último samurái ujú. sale, ¿no? El, como el que hace de samurái, como él mira las flores de Sakura, del cerezo, y tiene esta vinculación de la vida, porque la flor del cerezo es muy efímera, y este Ujú, es mono no aware, otra vez, este ajá, concepto del arte japonés, en el cual todo es pasajero, que es un concepto también budista, ¿no? Que pasamos ujú, por esta vida, pero al final morimos, ¿no? Y ajá, en la muerte hay la belleza, como el samurái que da su vida ajá. por su señor, ¿no? Es una belleza. Muy interesante. Bueno, Diana, em, el anime, el manga, los videojuegos, esta cultura popular fascinante que todos de pequeños hemos estado disfrutando, ¿en qué medida esto también o sea, ha influido en la percepción y la apreciación que tenemos de la cultura japonesa en el resto del mundo? A ver, muchísimo. Mira, por no decir que todos mis alumnos que quieren estudiar japonés o cultura japonesa, pues la puerta es el anime, la mayoría por decirte 98%. Luego hay alguna persona que le gusta mucho los idiomas, que tiene curiosidad o que quiere ir a Japón, o un viaje a Japón para aprender un poco japonés, pero la mayoría es el anime, videojuegos y manga. Entonces creo que es muy bueno como puerta de conocimiento hacia la cultura, a lo que es, porque también no podemos decir, no podemos descartar que manga, anime y videojuego no sea cultura. Es Ujú, cultura de masas y es cultura pop, cultura actual,
y hay cosas que son arte también, los videojuegos, ¿no? Que Ujú. están, o el manga o el anime. Pero sí que es verdad que a veces da como una imagen que no es, ¿no? Así como es una puerta, Ujú. también a muchos alumnos, pues, o yo misma, ¿no? Una idealización extrema por el Ujú. país, o pensar que todo es anime, que todo es manga, los japoneses viven como un anime, con un Ujú. manga, sí, que hay cosas que sí, pero luego la realidad es otra, ¿no? Entonces depende lo que he dicho antes, ¿no? Porque de anime y manga hay muchísimos géneros para hombres, para mujeres, Ujú. para todo tipo, o sea, más crítico social a Shin-chan, por ejemplo, Ujú. es una crítica social brutal, pero que también tiene unas cosas un poco fuertes, ¿no? El rol de la familia, de cómo funciona una familia tradicional japonesa Ujú. y todo ello. Entonces sí que se refleja, pero a veces se idealiza, ¿no? O personajes muy extravagantes como un Naruto Sí, o One Piece, que dices, madre mía, pero estas caras, la fisonomía de los sí. personajes, ¿por qué no son japoneses, Ujú. no? Que One Piece tiene este chico tan guapo japonés, Ujú. pero como personaje no es el personaje principal tampoco, ¿no? ¿Y por qué siempre es como un toque occidental, Sí. ¿no? Ujú. Si eso te Un poco- pregunté, son ojos como platos, ¿no? a mí me decían, eres un manga, eres un Yeah. anime. Porque, o sea, ellos en esta represión de los sentimientos Ujú. es como, está mal visto, ¿no? Es como aquí, pues hace 50 años estaba mal visto ciertas cosas, Ujú. pues allí está mal visto ciertas cosas, pero en realidad a ellos les gustaría liberarse de todo esto. Y el anime también es como un poco terapia. Ujú. El de voy a liberarme, voy a ponerme Naruto, a ponerme una serie que mole, que el protagonista o la protagonista tenga el pelo así de colores, todo lo que yo no puedo hacer, Ujú. porque me están limitando mi libertad, ¿no? O no puedo tatuarme tanto, Ajá. aunque porque esto está cambiando, pero aquí en España cuánta gente ves tatuada, es que la mayoría. Lo raro es al revés, Sí, ¿no? sí. Pero ahí es Pues que el claro, tatuaje es algo como de mafia o de mafioso, quizás. sí, ahora está cambiando, se ve poco a poco, Ujú. pero sí que ha estado muy vinculado a este mundo de la mafia, de Yakuza, ¿no? Pero como te digo que es un poco terapéutico, ¿no? Sí. De voy a poner esto y a ver qué hace este personaje. Ujú. Y yo qué sé, es elástico, ¿no? Como el de One Piece, que es elástico y Sí. puede hacer de todo. O Kimetsu no Yaiba, es que Me tantas encanta. cosas, tantos personajes que al final son ellos también, ¿eh? Son ellos de lo que ellos querrían, ¿no? Ajá. Me encanta. Ya, a mí es que Naruto, bueno, yo no soy muy conocedor, pero vi solo una de las temporadas, no sé cuántas hay, a mí me encantó, me fascinó esa idea de no solo porque me gustan las artes marciales, sino de superación propia, ¿no? Esa idea de superación que te iba transmitiendo y bueno, y mucho más. Y por ejemplo, Akira, que esa es otra cosa que te quería preguntar también, el impacto de la Segunda Guerra Sí, Mundial, el impacto de las bombas nucleares, eso también está en muchas obras culturales de Japón, ¿no? Por ejemplo, no solo Akira, sino muchas obras más, ¿no? sí, Akira es una de las más... A mí me impactó mucho el anime, la verdad. Y sí, hay una novela que no me he leído, pero siempre estoy allí, que es Lluvia Negra. Lluvia Negra, buscarla. Ah, claro, esta obra está escrita justo, o sea, la escribieron luego, pero habla de pues, la lluvia negra. Cuando impactaron a Hiroshima y Nagasaki las bombas, como no se sabía lo que pasaría, pero una de las cosas que pasó es que a la gente, después de abrazarse o cuando se estaba abrazando, perdonar porque es un poco fuerte todo Ujú. esto, tenía mucha sed, ¿no? Ujú. Entonces, como abrieron la boca y querían agua, y cayó lluvia negra, pero era lluvia radiactiva. Reactiva. Entonces, todas estas personas que no se abrazaron por lo que fuera o se abrazaron poco, se terminaron con la radiactividad, pues de morir al cabo de un tiempo, ¿no?
Y no he leído la novela, pero sí, el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto muy grande y Ujú, que, como en el caso de España, ¿no? Que si hablamos de dictadura y demás, pues ha tenido una trascendencia y ha tenido un impacto muy grande en la sociedad. ujú, Queramos o no, es así. Porque, claro, toda una generación se afectó y cuando hay una cosa de este tipo, son varias generaciones. Entonces, hay el recuerdo, lo que se tiene que hacer, el memorial de Hiroshima, ujú, las relaciones con Estados Unidos. Queremos ser un país moderno, pero no queremos perder nuestra cultura, ujú, que esto es un debate que se está teniendo ahora mucho. Queremos que haya extranjeros, pero tampoco demasiados. ujú. Queremos aprender inglés, pero tampoco queremos ser todo inglés. A Sí. ver, yo entiendo y también soy crítica, tengo los dos lados, porque en Barcelona, bueno, yo vivo en Manresa, pero en Barcelona, que he vivido muchos años, tú bajas y es todo hacia el turismo. Ujú, Todo muy caro, todo está perdiendo o ha perdido ya su carácter, ¿no? ujú. Entonces, claro, yo entiendo que si todo se focaliza al turismo, se pierde todo. Pero el turismo tiene que existir, evidentemente, pero de una manera. El Y equilibrio, ¿no? Ujú, sí, ellos están como tenido conversaciones más profundas con amigos japoneses de esto. Dice, claro, es que ellos en la escuela lo conciben o les educan como era necesario, poner Hiroshima y Nagasaki. ujú, Era necesario porque Japón tampoco se portó bien anteriormente con China y demás. Entonces era como el tema de la idea, que tampoco lo defiendo, Hiroshima y Nagasaki, sino que les cuentan en la escuela que eso fue necesario para terminar la guerra, ujú. porque Japón no se hubiera rendido, porque Japón históricamente es Bushido, ¿no? Sí. Es la guerra del el alma del guerrero, hasta la muerte. Ujú. Habían niños, porque eran niños, que hacían de kamikaze contra los aviones, entonces es que no van a parar. Pero también es verdad que las negociaciones que estaba viendo con Rusia y con demás, y con Inglaterra, bueno, exactamente, pues habían cosas que se estaban a punto de rendir y les metieron las bombas, porque interesaba también, Ujú, ¿me explico? ujú. O la Pearl Harbor también, que está muy estudiado, pero claro, resulta que les habían cortado el petróleo. Bueno, que no se puede defender la guerra, ¿no? Ni Ujú, para unos ni para otros. No se ujú, puede defender, pero la historia es la historia. ujú. Y es así, es fuerte, es dura. Sí, 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 Y tienen sí. allí como, tienen Sí, un conflicto. claro, de hecho no se había estrenado la película Oppenheimer porque todavía es un tema Uf. que escuece, ¿no? Que escuece a pesar de todos los años. Bueno, Diana, para ir concluyendo, no te quiero molestar más. Has recomendado algunas obras, pero sí me gustaría que nos recomendaras algún autor, alguna autora que tú consideras que es básico para introducirnos de lleno en el ámbito, en el mundo cultural japonés. A ver, te diría esta que te he comentado de la dependienta. Y luego, a ver, es que esta es mi preferida, sí es que recomiendo, aunque es durilla también, pero es divertida, es muy divertida, es fácil de leer. Sí, y La sombra de Tanizaki Ah, también. Esta también, porque es esta obra que os comento ahora, la última, es la base de la cultura, bueno, japonesa y está muy fácil de leer ujú, y muy rápido, o sea, te explica como los conceptos básicos de la cultura. ujú. Genial. Las Pues, dos. genial, pues yo es que te contaba antes de empezar la grabación of the records que justo antes de la pandemia ya tenía yo mi viaje a Japón organizado con un amigo, Sí. lo tuve que cancelar y estoy deseando de
ir, aunque sea un par de semanas, con eso me conformo. Y me gustaría, Diana, ¿cómo puede la gente, tienes una página web? Porque profesionalmente te dedicas a la divulgación y a la enseñanza del japonés. ¿Cómo la gente Sí. puede encontrarte? Mira, me podéis contactar por la página, perdón, lo tengo que mirar porque es como es nuevo, y yo digo, no quiero equivocarme. Yo de todas formas la pondré en la descripción, o sea, tu enlace, que lo tengo por Sí, ahí. vale, perfecto, gracias Héctor. Pues es japonisma.dianarusell.com. Mm. Aunque está en catalán, pero bueno, o sea, más adelante haré versión en castellano y ahora he creado unos packs de unos cursos también que puedo, bueno, que hago online, tanto presencial como online, para pues un poco de todo, arte japonés, Ujú. lengua japonesa, bueno, así que contactarme porque súper contenta de todo, de ofreceros estos servicios. Genial, genial. Yo animo a todo el mundo que esté interesado. Es muy difícil aprender japonés, Diana, sinceramente. A ver, yo estoy aprendiendo todavía. Sí, o sea, es difícil escribir y Mm, leer. Hablar no es difícil. ujú, Hablas el primer año, hablas, te presentas en japonés, obviamente conversaciones de nivel político y así, más complicado, ¿no? Pero ajá, eso en cualquier lengua. Pero leer y escribir sería lo más difícil. más difícil. Así que al primer año sí que leemos y escribimos, pero intentamos también hablar un poco, porque si no el alumno se desmotiva. Pues bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas A gracias a ti. todos los que habéis visto esta interesantísima entrevista. Ya en la descripción os dejaré el enlace a la página web de Diana. Os animo también a que leáis literatura japonesa. Aquí en el canal he hecho algunos resúmenes también que están por ahí pululando. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.